Bien, nos acompaña en nuestros estudios el ex ministro de Trabajo, Juan Cheput. Él ha sido un distinguido ministro de Estado y una de las personas más serias en el gobierno de Alejandro Toledo. Él se alejó de Perú Posible ya hace un tiempo y está con nosotros para analizar la coyuntura política y para compartir con nosotros su punto de vista sobre lo que puede pasar en estas elecciones. Gracias, Juan, por estar con nosotros. ¿Cómo está, Luis Alfonso? Un placer estar acá en tu programa. Bien, la primera pregunta es, ¿cómo ve Juan Cheput el panorama electoral de cara a las elecciones generales, ahora que hay este asunto de la narcopolítica, la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos? El APRA tiene serios problemas en ese asunto. Dicen que la candidatura de Alan García se puede ver, digamos, afectada, seriamente afectada por este caso del señor Oropeza. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, estamos a menos ya de las próximas elecciones, que serán el 10 de abril del próximo año, y lo que hemos visto en los últimos días es una especie de línea de base, de línea de partida, con la posición de los diversos candidatos en las últimas encuestas. Allí se puede ver que Keiko Fujimori está haciendo el mayor de los esfuerzos para evitar despuntarse. Ella sabe perfectamente que si se dispara, porque está haciendo una buena campaña en provincias, eso puede ser negativo para ella. No necesariamente los primeros en las encuestas terminan de ganadores. Y por otro lado vemos estancado a Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo oscila entre 17, 14, y ese es el máximo porcentaje que ha tenido en los últimos años, inclusive en relación al último proceso electoral. O sea, ahí puede haber cierta preocupación. Y luego tenemos a Alan García, que a pesar de los problemas ha avanzado. Se encuentra en estos momentos en 11%. Eso creo yo porque ya están haciendo proselitismo político y el tema del reciente escándalo de Oropeza todavía no le ha alcanzado. Pero en la segunda parte de tu pregunta, tú planteas un tema que sí va a ser protagónico en los próximos días. ¿De qué manera Chinguel, Oropeza y todo ese escándalo va a empezar a afectar a la candidatura de García? Yo creo que bastante. Porque cada vez que se comenta algo en relación a ese tema, no se habla individualmente de estas personas, sino de su relación con el Partido Aprista como militantes. No solamente ellos, sino también sus ancestros, sus padres, sus tíos, sus hermanos. Es decir, se ve todo un conjunto de personas del Partido Aprista que de una u otra forma se han beneficiado con bienes inmuebles, se han beneficiado con dinero. Hay muchos nexos, digamos, que no pueden eludir los dirigentes del Partido Aprista, pero no. Ahora, eso con relación al APRA, el narcotráfico parece estar infiltrado no solamente en partidos tradicionales muy antiguos, sino también haber llegado a otros ámbitos y en otros partidos de regiones, a líderes políticos que no han revelado, uno, sus fuentes de financiamiento, dos, cómo es que hacen campañas, digamos, tan costosas. Esas cosas, digamos, la ley no ayuda, ¿no? A la transparencia. Y los congresistas no quieren cambiar. No quieren cambiar la ley para que de una u otra forma se empiece a trabajar con financiamiento público. No se compran el pleito de hacer docencia ante la opinión pública y decirles que en un contexto de delincuencia organizada, dentro de la cual está el narcotráfico, la extorsión, el blanqueo de dinero o lo que puede venir de la minería ilegal, es importantísimo exigir un financiamiento público para evitar de que los partidos políticos se vuelvan independientes de ese tipo de dinero. Todos los partidos, sin excepción, están involucrados. Hemos mencionado el fujimorismo, han tenido problemas con algunos congresistas. El nacionalismo ha tenido a varios representantes. Perú Posible tiene a José León en una relación no aclarada con un narcotraficante mexicano. Inclusive salió en fotos con los Sánchez Paredes. Ni que hablar del Partido Aprista con todo lo que estamos viendo. Entonces es la influencia del narcotráfico que desde mi punto de vista se va a ver agravada si no se permite de una vez por todas que el financiamiento público de partidos evite que los partidos políticos se conviertan en rehenes de fondos extraños, por decirlo menos. Ese es un tema, el tema del narcotráfico. Ahora, hay otros temas que tienen que ver ya con el modelo económico y qué cosa es lo que la población peruana le está reclamando y le reclamó en su momento a Ollanta Humala, este tema de mantener el modelo. Casi todos los candidatos hoy dicen ser de centro, pero mantienen una posición, en la mayor parte del caso, en el caso de PPK, en el caso de Keiko, en el caso de Alan García, de mantener el modelo económico. Mientras que la izquierda sigue desarticulada. ¿Cómo ves el tema de la propuesta referida a la línea de pensamiento o a la ideología? Yo creo que hay una suerte de pensamiento único. Si uno se escapa de ciertos parámetros, de inmediato se convierte en enemigo del sistema y creo que eso le hace daño al país. Por un lado tenemos una izquierda acomplejada o con complejo de inferioridad, que quiere irse hacia el centro en lugar de señalar que son de izquierda y por lo tanto quieren un cambio a ciertos parámetros para que de esa manera mayor cantidad de gente se vea incluida. Y por otro lado tenemos a un conjunto de políticos que no quieren ningún tipo de cambio, ni siquiera constitucional. Y eso indiscutiblemente nos está afectando. Cuando, por ejemplo, queremos que los jóvenes participen más en política, los partidos son incapaces de atraerlos. Sin embargo, el Movadef
puede conseguir 400.000 firmas en 6 meses. Cosa ni con todo su dinero puede hacer Brad Pizza, por ponerte un ejemplo, Sí. ¿no? Y con sus chicas doradas. Sin embargo, el Movadef hace proselitismo y consigue una gran cantidad de firmas que las muestra y encima muestra cuadros políticos preparados. Esa es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque hay un sector de la población que está ávido de otro tipo de pensamiento, de otro tipo de respuesta para los problemas del Perú, y el actual elenco de partidos políticos no se lo está dando. Entonces van hacia dónde? Hacia una posición extrema. Ahora, pero ese espacio, digamos, que no está cubierto para quienes reclaman un cambio y saben que los que ya están en el partidor no se los van a dar, permite pensar de pronto que hay espacio para un outsider o para un insider, ¿no? Digamos, ¿qué crees tú que hay tiempo todavía para que el escenario se modifique? Porque empezaste tú diciendo que ya como que todo está armado, estructurado y que no se mueven las cifras. Claro, mira, yo, ¿qué es lo que pienso, no? En el caso del outsider, las condiciones que acompañaron a Fujimori en el año 1990 no se han repetido. Por lo tanto, creo que va a ser alguien del sistema el que va a agitar el establecimiento. ¿Cuáles son esas condiciones que no se repiten? Detrás de la candidatura de Alberto Fujimori hubo un partido aprista que quería sacar a Luis Alva Castro del segundo lugar y que inclusive podría haber pasado a la segunda vuelta con Mario Vargas Llosa. Luego teníamos el papel de los evangelistas. Por otro lado teníamos el papel de los emprendedores que con Máximo San Román empezaron a hacer proselitismo en Gamarra, en todas partes. Y finalmente una población descontenta con una clase política tradicional que había convertido al Perú en un desastre. Entonces surge la figura de Alberto Fujimori, que dicho sea de paso no tuvo necesidad de decir yo soy el outsider. Fujimori aparece en la encuesta recién el 18 de enero de 1990, es decir, ya en la recta final, cuando pasa a tener 8 puntos de la nada. Entonces, allí sí estamos viendo condiciones especiales para una persona que surge. Y que irrumpe. Y que no pertenecía a la clase política. Su único paso por la política fue un programa de televisión en Canal 7, ¿no? En el cual él lo conducía como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y estaba vinculado al agro. Entonces, inicialmente, y luego se convierte en un programa mucho más abierto, pero no fue funcionario público. Por tanto, reclamarse como outsider, yo creo que son personas de buena voluntad las que se reclaman como tal, pero no configuran ese escenario. Más bien vemos casos como el de Olivera. Olivera reaparece hace una semana, Fernando, ¿y qué es lo que sucede? Se genera de inmediato un revuelo. Tenemos a una persona que desde mi punto de vista se va a perjudicar, Urresti. ¿Por qué? Porque Urresti encarna el antifujimorismo y el antiaprismo. Surge Fernando, que con mayor oficio puede convertirse en rival del fujimorismo y del aprismo y sí los atemoriza, ¿no? Mientras Urresti es un tipo más bien anecdótico. Claro, hay una historia además detrás del caso de Alan García, claro, y la rivalidad con Fernando Olivera y el Frente Independiente Modernizador, ¿no? Yo hago política desde los 17 años y política pública desde hace aproximadamente 15, 16 años. Entonces, cuando viene alguien que sienta posición y no tiene temor en decir las cosas claras, pues se está haciendo política. ¿Y qué es lo que hemos visto en las últimas entrevistas con Fernando? Que él sienta posición. Le preguntan, por ejemplo, qué opina de la corrupción de Fujimori, la corrupción de Alan García y la del actual gobierno, y dice, es un triple empate. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas en estos momentos que nadie se atreve a decirlas. ¿Por qué? Por el consenso complaciente, por no querer enemistarse con la pareja presidencial o por lo que sea. Pero él plantea posición. Y eso es importante, y yo creo que si él decide ser candidato, indiscutiblemente se va a mover la actual geografía electoral. Ahora, este es el tema político referido a los partidos. Yo mencioné en la introducción del programa el caso de Lelio Valareso y el tema de los empresarios. Es un escándalo, digamos, que el vicepresidente del gremio empresarial más poderoso se encuentre, digamos, condenado a prisión por evadir impuestos. ¿Qué piensas tú del tratamiento que ha habido respecto al tema? Porque no ha habido un pronunciamiento fuerte ni claro de parte de los líderes empresariales. ¿Qué piensas? ¿Por qué? Los líderes empresariales que levantan la voz cuando se trata del comepollo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas y que hablan permanentemente mal de la política, hoy día están viendo que ese tipo de acciones también está dentro de su ámbito de desenvolvimiento. El caso de Lelio Valareso a mí particularmente me da pena porque cuando yo era ministro de Trabajo él era presidente de Capeco y tuvo una posición de bastante colaboración con el gobierno, sobre todo con los gremios que en algún momento estaban en confrontación con la administración de Alejandro Toledo. Pero eso no me exime de decir de que es muy lamentable lo que ha hecho y que indiscutiblemente ha tenido que ser tratado no con un ánimo de ferocidad ni de persecución contra Lelio Valareso, sino de señalar que en el Perú nadie tiene corona, que cuando se trata de evasión de impuestos todos tenemos que hablar y sobre todo que este caso se tiene que convertir en cierta medida como emblemático, independientemente del daño que le pueda hacer a su familia. ¿Por qué? Porque el Perú, si verdaderamente quiere ser desarrollado, no tiene que tener excepciones cuando de utilizar la ley para castigar a alguien
alguien se trata. Entonces vemos que ni Martín Pérez ni los expresidentes de la CONFIEP han dicho esta boca es mía porque simplemente no les conviene. Inclusive, si retrocedemos en el tiempo, la revista Poder denunció que el anterior presidente de la CONFIEP no quería que se involucrara a los empresarios en temas de corrupción cuando se quería dar una ley para que si se descubría algún tópico extraño que la responsabilidad, digamos, efectivamente de los directores y de los gerentes, sí. Entonces él se opuso. Entonces yo creo de que si vamos a estar con ese tipo de actitudes, pues lamentablemente en el Perú nunca vamos a poder calificar como país desarrollado, pues la ley tiene excepciones. Ahora, Juan, esto es el análisis de lo que ocurre alrededor del mundo político y empresarial. ¿Qué hay de Juan Cheput y su rol político? Porque, digamos, como analista, en los últimos tiempos nos has ayudado a comprender mejor el panorama, ¿no? O la coyuntura política. Pero ¿qué hay del rol político, del Juan Cheput político, ahora que ya no forma parte de Perú Posible? Bueno, y de la lamentable también situación en la que se metió el propio Alejandro Toledo por el asunto de Coteva. ¿Qué va a hacer el Juan Cheput? Mira, yo estoy en conversaciones con diversos partidos porque me interesa mucho el integrarme a una agrupación que me permita desarrollar una agenda que tengo bien clara en materia de descentralización y de reforma constitucional. Hay algunos tópicos de la Constitución y de la política que me interesa impulsar si es que llego al Congreso. No he dejado de hacer política en ningún momento, es una cuestión que va con mi vocación. Yo todo lo que hago es para la política. Si trabajo como consultor o como catedrático es para poder hacer política, y estoy conversando con partidos que han sido sumamente generosos en convocarme. Ahora, la decisión la voy a tomar alrededor del mes de julio. Aprovecho tu programa para desmentir una cuestión que he visto en el último fin de semana, en la cual señalan que regresaría a Perú Posible. Eso es absolutamente descartado. Aprovechas esa tribuna para decir que ya no hay vuelta atrás en... Así es, yo he recibido pedidos de bases y de algunos dirigentes connotados, pero no regreso, y he visto en las redes sociales ese tipo de cosas de que yo regresaría. Eso es absolutamente falso. De ninguna manera regreso. No soy hombre que mira hacia atrás ni regresa sobre sus pasos. Y sí estoy a punto de tomar una decisión en relación a un partido que me permita desarrollar esta agenda que te digo de cambios, ¿no? Y eso lo haría alrededor de julio, que es el tiempo que me programé. Para mí ha sido difícil salir de Perú Posible y yo dije, alrededor de Fiestas Patrias tomaré la decisión y estoy en ese camino, ¿no? Ahora, y el futuro de esa organización que ya dejaste, bueno, no es bueno siempre hablar de la organización que uno deja, pero ¿qué crees que pueda ocurrir con el partido, ¿no? Si Alejandro Toledo pueda reinventarse de pronto, ¿no? Me gustaría mucho que se reinvente, pero lamentablemente la gente que lo rodea no creo que lo ayude mucho en ese propósito. Veo, desafortunadamente para Perú Posible, que hay muchos personajes que tienen agendas propias y que de una u otra forma le están haciendo daño al partido. Renan Espinosa, por ejemplo, que impide hacer una serie de reformas constitucionales, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con el voto por lista única y no preferencial. Él dice que él es hijo del voto preferencial y por lo tanto impulsa ese tipo de cosas, hace daño. El caso de los pañales con Carmen Omonte, que también le hace daño a Perú Posible, y el de José León, que vinculó a Perú Posible con un sector del narcotráfico que no está completamente aclarado y que en la campaña obviamente va a volver a salir. Si Alejandro persiste en tener este entorno y no lo modifica por jóvenes que sí los hay en Perú Posible, que tienen talento y tienen capacidad de crecimiento político a partir de objetivos que se puedan desarrollar desde la dirigencia, pues simplemente Perú Posible va al despeñadero. ¿Y cómo estamos notando indicadores que demuestran que Perú Posible está aislado? Cuando nadie quiere aliarse con ellos. Perú Posible dijo que yo no sea candidato para la municipalidad porque iban a apoyar a Susana Villarán, que luego los iba a apoyar a ellos. Y hemos visto que se ha formado un frente único de izquierda. Y no les gustó la posibilidad que siquiera se voceara tu nombre, ¿no? Así es. No querían que yo pasara para nada. Pero ¿qué sucede? Cuando se supone que este grupo de izquierda tiene que aliarse con Toledo para el proceso electoral del 2016, dicen no, con Perú Posible ni a la esquina. Entonces, ¿para qué se entrometieron en el proceso interno de Perú Posible? Dijeron que yo no sea candidato y el pretexto de la dirigencia fue ese. Tú no puedes ser candidato porque hay un pacto con ellos para que luego Alejandro Toledo sea el portaestandarte, ¿no? del centro democrático. Y hoy día está fuera y ni siquiera quieren tomarse una foto con él. Los otros movimientos de izquierda, el señor Salomón Lerner, que hizo lo imposible para que yo tampoco sea candidato, para impulsar la candidatura de Villarán, hoy día dice públicamente que de ninguna manera va con Alejandro Toledo. Es decir, se burlaron de Perú Posible, impidieron que tuviera una candidatura con perfil propio, que hubiera generado una consolidación política de Perú Posible desde el momento de su participación activa con nombre y apellido de personas vinculadas al partido,
y hoy día, Lo después de unos abandonan, meses, lo dicen, dejan no, solo, sí, lo que se vaya al dejan diablo. solo. ¿No? Esa es una burla y lamentablemente los actuales dirigentes lo permiten. Dirigentes sin temperamento, dirigentes que no entienden la política y dirigentes que toman decisiones en base a posiciones personales. Qué bueno, Juan, que estés de nuevo en el terreno político y que nos anuncies que vas a participar activamente. Y bueno, bienvenido siempre a este programa para poder hacer análisis. Creo que es una contribución importante la que todos podemos hacer para elevar el nivel del debate político. No, en yo nuestro te país. agradezco por las preguntas sumamente inteligentes, un programa totalmente interesante y agradezco mucho No, a haber ti, estado. Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Que se repita. Gracias, Luis Alfonso. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos en el programa.